visita a España, el Papa León XIV aprueba la beatificación de 80 mártires de la Guerra Civil Española. Un reciente reporte de la ONU sobre la infancia en Haití señala que en 2025 se triplicó el reclutamiento y uso de menores de edad por parte de las pandillas. La representante de las Naciones Unidas subraya que más de la mitad de los pandilleros son niños. Una carmelita brasileña dio su vida para salvar a sus hermanas de comunidad cuando eran arrastradas por las olas en Sicilia. Conoceremos la historia de amor hasta la muerte de la hermana Nadir Santos da Silva. En vísperas de la solemnidad de Pentecostés, Fray Nelson nos recuerda qué significa y cómo prepararse para la fiesta del Espíritu Santo que marcó el nacimiento de la Iglesia. EWTN viajó a Barcelona para descubrir el legado del arquitecto de una de las obras más emblemáticas del mundo. Cercanos al viaje apostólico de León XIV a España, en el que visitará Barcelona y su templo más universal, EWTN estrena este lunes el documental La Sagrada Familia, la obra que une el cielo y la tierra. Hola Natalie, terminando la semana. Así es, Eddie, como siempre muy contentos de estar con nuestros televidentes nuevamente desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En la fiesta de Santa Rita de Casia empezamos las noticias desde el Vaticano, donde a pocos días de la gira apostólica a España, el Papa León XIV autorizó el decreto que reconoce el martirio de los españoles Francisco González de Córdoba y 79 compañeros, 67 sacerdotes, 3 carmelitas, 3 seminaristas y 7 laicos asesinados durante la Guerra Civil en Santander, al norte del país. Según relata la diócesis de Santander, los mártires y futuros beatos murieron sin renunciar a su fe y perdonando a sus agresores. Algunos de ellos fueron arrojados al mar Cantábrico, atados de pies y manos. Por otro lado, también será declarado beato el patriarca de Antioquía de los Maronitas, el venerable Elías Joyek, por un milagro atribuido a su intercesión. Asimismo, el Santo Padre aprobó las virtudes heroicas del siervo de Dios Constantino Vendrame, un salesiano que evangelizó en la India. Ahora nos vamos al Líbano, que sigue recibiendo ataques de Israel al perseguir a los terroristas de Hezbollah en el territorio. Esto a pesar de la ampliación del alto al fuego acordado el pasado viernes. Aquí los detalles. Entierran a una familia entera en el sur del Líbano. Madre, padre y sus 3 hijos muertos tras un ataque de Israel a Hezbollah el martes 19 de mayo. Alá y Sara se amaban desde la secundaria, se casaron y tuvieron hijos. Cuando murieron, murieron juntos y los enterramos juntos. Primero pusimos a Alá en la tumba, luego a los niños en el centro y después a Sara junto a ellos, para que pudieran abrazarse y descansar juntos. Los ataques se ejecutaron sin previo aviso, según los familiares. Esta aldea no fue advertida. No se les pidió a los habitantes que evacuaran. Las tiendas permanecieron abiertas y la actividad laboral continuó con normalidad. El ejército israelí informó que entre lunes y martes atacó más de 25 objetivos de infraestructura de Hezbollah en el sur del Líbano. A pesar del alto el fuego negociado por Estados Unidos en abril y extendido por 45 días, Israel y Hezbollah siguen intercambiando ofensivas, dejando desde fines de febrero hasta hoy más de 3.000 fallecidos y cerca de 9.000 heridos en Líbano, reporta Associated Press. Israel informó que uno de sus soldados murió el 19 de mayo por ataques de Hezbollah. En Beirut, una mujer ofrece pan y café gratis a sus compatriotas desplazados. Hornea alrededor de 3.500 panes al día. Como ella, más de 1 millón de libaneses han quedado sin hogar por la guerra. Si perdí mi hogar o me vi obligada a desplazarme, eso no significa que deba perder el ánimo. Quiero que la gente se quiera y se ayude mutuamente. Debemos permanecer unidos en los momentos difíciles, amarnos, alimentarnos y apoyarnos. Seiter huyó de su casa en el sur de Beirut con su familia y convirtió su labor de cocinar para desplazados en un proyecto comunitario sostenido por donaciones. Souville Seiter, considerada una heroína en su comunidad, mantiene viva la esperanza en medio de la guerra.
Y la ONU puso su atención en los niños de Haití con la representante especial para la infancia y los conflictos armados, quien en rueda de prensa este jueves detalló los hallazgos de su reciente misión en el territorio. Escuchemos. Crecer significa una lucha diaria por sobrevivir, vivir con miedo constante y estar sujeto a la intimidación, la violencia, la separación familiar, el desplazamiento y el trauma, ya que las pandillas se aprovechan de la vulnerabilidad de estos niños. Tan solo en 2025, el reclutamiento y el uso de menores casi se triplicó en comparación con años anteriores. Se estima que más de la mitad de los pandilleros son niños. Celebré los esfuerzos del gobierno de Haití por adoptar medidas concretas para proteger a los niños, incluyendo la implementación del protocolo de transferencia firmado con las Naciones Unidas en 2024 para facilitar el traslado de menores vinculados a pandillas a los servicios de protección infantil. En todas mis reuniones recalqué que los niños encontrados durante las operaciones de seguridad deben ser tratados ante todo como víctimas. Por otro lado, la religiosa brasileña Nadir dos Santos Silva conmovió a Brasil e Italia después de morir en Sicilia al lanzarse al mar para salvar a otra de sus hermanas de la comunidad que estaban siendo arrastradas por las olas. 2 semanas después de la tragedia fueron celebradas misas del séptimo día en sufragio por su alma y las carmelitas mensajeras del Espíritu Santo publicaron una carta agradeciendo las miles de oraciones y mensajes de solidaridad recibidos desde distintos países. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz informa. La hermana Nadir tenía 44 años y era priora local de las Carmelitas Mensajeras del Espíritu Santo en Sicilia. Nacida en el estado de Bahía, en Brasil, dedicó gran parte de su vida a la vida religiosa y a la evangelización. La tragedia ocurrió el 11 de mayo en la playa de Vacarizzo, en Sicilia, durante un momento de descanso de la comunidad religiosa. Según relató la hermana Ana Paula, varias religiosas estaban en una zona baja del mar, aparentemente sin peligro, cuando las olas comenzaron a arrastrarlas hacia el fondo y empezaron a ahogarse. Eran 3 hermanas, gritaron pidiendo ayuda y en el mismo instante la hermana Nadir corrió y se lanzó al mar para intentar salvarlas. Ella consiguió incluso sostener a una de las hermanas que se estaba ahogando. La levantaba hacia arriba para intentar salvarla. Otra hermana entró al mar para sacar a las hermanas que estaban en esa situación y retirar también el cuerpo de la hermana Nadir del agua. La religiosa brasileña todavía recibió intentos de primeros auxilios, pero murió poco después. Para sus hermanas de comunidad, la forma como murió, dando la vida por sus hermanas, refleja el amor que ella vivía en el cotidiano. La religiosa italiana Emanuela Prisco recuerda que la hermana Nadir fue la primera religiosa que conoció dentro de la congregación y quien la ayudó en su propio camino vocacional. La vida de la hermana Nadir fue una vida entregada por amor. Puedo afirmarlo con certeza. Desde el primer día que la conocí hasta el último de sus días, su vida estuvo dedicada al amor, a ese Dios que nos amó primero y que verdaderamente la amó por completo. Y ella correspondió a ese amor hasta el último día de su vida, hasta ese día 11 de mayo en que falleció y en el que lamentamos la pérdida de esta hermana y sentimos una profunda tristeza. Según dijo su director espiritual, Monseñor Bruno Lins, al Vatican News, en la juventud, la hermana Nadir se definía como punk y anarquista, lejos de la fe. Años después, viviría una profunda conversión, hasta consagrar totalmente su vida a Dios. Quienes convivieron con ella la describen como una mujer intensa, alegre y completamente entregada a los demás. Cuando la hermana Nadir llegaba a cualquier lugar, llegaba primero su sonrisa y su alegría. Puedo decir que su característica era la alegría de un corazón lleno de Dios. En la misa de exequias, celebrada en San Giovanni La Punta, la iglesia estaba llena de fieles, religiosas y sacerdotes emocionados por la despedida. El arzobispo de Catania, Luigi Rena, afirmó que el gesto de la hermana Nadir no fue impulsivo, sino el reflejo de una vida entera dedicada al servicio de los demás. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió al final de la celebración,
cuando el ataúd fue cargado sobre los hombros por sus propias hermanas carmelitas. En las redes sociales, muchos fieles destacaron el sacrificio de la religiosa como un gesto heroico y un verdadero testimonio del amor al prójimo. Hoy podemos decir que tenemos una intercesora, no solo para nosotros personalmente, sino para todos aquellos que conozcan la historia de la hermana. La comunidad de las Carmelitas Mensajeras del Espíritu Santo vive días de luto por la pérdida de la hermana Nadir, pero también de profunda gratitud por el testimonio de una vida entregada completamente a Dios y a los demás. Desde Brasil, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Este 24 de mayo celebramos la solemnidad de Pentecostés, una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico. En este contexto reflexionamos sobre el significado de esta fecha. Para ello estamos en conexión con Fray Nelson Medina, sacerdote dominico colombiano y doctor en teología fundamental. Fray Nelson, bienvenido. Fray Nelson, ¿por qué se considera Pentecostés el nacimiento de la Iglesia? Creo que es bueno recordar los orígenes que tiene esta fiesta porque nos van a dar una perspectiva. Pentecostés, que se llamaba Shavuot o se llama Shavuot entre los judíos, celebra el don de la ley, que significa también el don de la alianza. 50 días después de la Pascua, los judíos celebran Shavuot, es decir, que en el monte Sinaí Dios les dio la ley, y quiero insistir, con la ley la alianza. Esa festividad muy importante para ellos también fue muy importante en el nacimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús les dice a los apóstoles, como consta en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, que permanezcan en oración y que pronto vendrá a ellos la promesa del Padre. Suponía una nueva alianza, una efusión del Espíritu. Y lo más hermoso es darnos cuenta que la efusión del Espíritu es precisamente la nueva ley. La efusión del Espíritu es la culminación de la nueva alianza que fue sellada en la sangre, no de un corderito, un animalito, sino en la sangre del Hijo de Dios vivo. De manera que Pentecostés es para nosotros ese sello de la nueva alianza que se realiza por el poder del Espíritu Santo en los corazones. Y en la medida en que ese Espíritu hace su obra en nosotros, nosotros llegamos a ser el pueblo que Cristo adquirió con su sangre. Llegamos a ser iglesia. Por eso Pentecostés justamente es llamado el nacimiento de la iglesia. ¿Y de qué manera tiene la relación Pentecostés también con justamente la evangelización, ¿no? La misión evangelizadora de la iglesia? Cuando Cristo les habló de la promesa, les dijo también algo muy hermoso. Les dijo, ustedes van a ser mis testigos. Efectivamente, robustecidos, nutridos, iluminados por el Espíritu Santo, también consolados y defendidos por el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de ser testigos de Cristo. Y añadió, y hasta los confines del mundo, de tal manera que la efusión del Espíritu no solamente nos capacita, sino que nos empuja, nos mueve por desbordamiento de amor para que nosotros lleguemos a ser esos testigos que cuentan la verdad sobre el triunfo de Cristo. Y justamente, Fray Nelson, por la efusión del Espíritu Santo también recibimos dones y frutos. ¿Nos podría comentar cuáles son esos dones y frutos del Espíritu Santo? Claro que sí. Apoyándose en un texto de Isaías, la Iglesia ha hablado desde siempre de 7 dones. Esos 7 dones son 3 principalmente para la inteligencia, 3 principalmente para la voluntad y 1 que unifica, que de alguna manera completa la unidad entre inteligencia y voluntad. Son dones más propios de la inteligencia, el don de entendimiento, el don de ciencia y el don de consejo. Son dones más propios de la voluntad, el temor de Dios, la piedad y la fortaleza. Y luego tenemos el magnífico don de sabiduría,
que no solamente nos da el saber sobre Dios, sino el sabor de Dios, por así decirlo, en nuestro corazón. Luego los frutos del Espíritu Santo son muchos, tradicionalmente se mencionan 12, pero sin duda son muchos más. Ahí aparece, por ejemplo, la paz, la longanimidad, la alegría, la pureza. Es decir, el Espíritu Santo quiere auténticamente no solo elevar nuestra vida para que seamos gente correcta, gente virtuosa, sino también quiere hacer florecer nuestra vida. Fray Nelson, y en estos tiempos donde muchas veces se olvida encomendarse al Espíritu Santo, ¿cómo puede uno, un creyente, abrirse más plenamente a la acción del Espíritu Santo en su vida diaria? El dicho común de los santos es que las cosas del Espíritu solamente se llegan a conocer a través de la experiencia. Hay un salmo que dice: gustad y veréis cuán suave, cuán dulce, cuán amable es el Señor. Yo invito a todos, yo mismo necesito esa exhortación, yo invito a todos a que hagamos esa experiencia, a que conozcamos por experiencia propia qué distinta es la vida cuando el Dios de la alianza se hace presente en nuestra cotidianidad. Como dice hermosamente un himno del Espíritu Santo en la tradición benedictina, el Espíritu Santo es el regalo de bodas, es el regalo de Cristo a su esposa la Iglesia. Así que recibir el regalo, vivirlo, experimentarlo y por supuesto compartirlo. Un regalo hermoso que nos ha dado nuestro Señor para poder vivirlo intensamente en esta solemnidad de Pentecostés y desde Pentecostés en adelante día a día. Gracias, Fray Nelson, por la entrevista. Gracias a ustedes. Dios los bendiga. Hacemos una pausa y al volver, en vísperas de la fiesta de María Auxiliadora, patrona de la Congregación Salesiana, conocemos las obras de la misión en Perú a través de su fundación. Además, EWTN viajó a Barcelona para descubrir el legado del arquitecto de una de las obras más emblemáticas del mundo. gran estreno en el EWTN ante la llegada del Papa a España y su visita a Barcelona. Este lunes presentamos el documental La Sagrada Familia, la obra que une el cielo y la tierra. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El Papa León realizará otra visita pastoral, aunque dentro de Italia, y a una ciudad situada al sur de Roma. Nuestro corresponsal Javier Romero informa. Por primera vez en su historia, la pequeña ciudad de Acerra, en las afueras de Nápoles, recibirá un papa. Confieso que había perdido la esperanza de que el papa viniera. Se supone que Francisco iba a visitar esta ciudad en 2020, pero la pandemia obligó a posponer el viaje indefinidamente. Ahora, 6 años después, el Papa León recoge el testigo de su predecesor. Mis colegas, pero sobre todo la gente, seguía preguntándome, ¿el Papa no viene? Así que decidí intentarlo una vez más, y lo hice. Y debo decir que el Papa León inmediatamente aceptó mi petición. Acerra es conocida por ser la Tierra de los Fuegos, una región conocida por la quema clandestina de residuos tóxicos que terminan por dañar la salud de sus habitantes o incluso a provocar graves enfermedades mortales. El Papa viene voluntariamente para dar fuerza a nuestro compromiso, a animarnos y relanzar la cuestión de la protección del medio ambiente, que es y seguirá siendo por mucho un tema central de nuestro tiempo. En 2025, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que Italia violó el derecho a la vida debido a la contaminación provocada por el tratamiento de residuos peligrosos. Se trata de un problema que sigue sin resolverse y por eso se espera que la visita del Papa infunda esperanza. Nadie puede creer de manera realista que esto pueda resolverse por sí solo. La cercanía del Santo Padre con nuestra tierra es, sin duda, una fuente de consuelo y apoyo. Y también sirve como un impulso para que nuestros dirigentes pongan en marcha todos los medios necesarios para abordar este problema con seriedad. Durante su visita, el Papa se reunirá con los obispos de la zona en la catedral y paseará por las calles de la ciudad en papamóvil, pero sobre todo hablará en privado con las familias que perdieron a sus seres queridos a causa de las intoxicaciones provocadas en la región por la quema de residuos.
Y aunque el Papa Francisco no haya podido venir en 2020, se palpa en el ambiente que su recuerdo estará muy presente a través de su sucesor, quien rezará con los habitantes de la región la oración por la creación que se encuentra en la encíclica Laudato Si. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias. Por otro lado, en Perú, los candidatos a la presidencia que van a segunda vuelta, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, siguen en campaña y se preparan para el debate este domingo de sus equipos técnicos en torno a sus planes de gobierno. En una reciente encuesta de Ipsos esta semana, Fujimori de Fuerza Popular, un partido de centro derecha, lidera con 39%, mientras Sánchez de Juntos por el Perú, alineado a la izquierda, obtiene 35% de intención de voto. El número de indecisos, que no votaría por ninguno, llega a 26%. Pero también hay otras noticias en Perú. Este domingo es la fiesta de María Auxiliadora, devoción difundida por el salesiano San Juan Bosco y muy querida en esta nación. Conozcamos lo que hacen los salesianos de la mano de la Virgen. Nuestro corresponsal Abel Camasca informa. Con mucho entusiasmo, el padre Daniel Coronel acoge a personas de escasos recursos que buscan un plato de comida en la parroquia de María Auxiliadora de Lima. Ahora doy gracias a Dios por la bendición que tenemos, que el mismo Padre nos reparte. Usted viera las bendiciones a manos llenas, sin mirar a quién nos da, nos trata muy bien, estamos felices. El sacerdote salesiano, que ha sido misionero en la selva peruana y en Italia para servir a los migrantes, ahora es párroco en la Basílica María Auxiliadora. Cuidado que te pongas tú la crema, ¿eh? Destaca que estas comidas que se proporcionan no serían posibles sin personas e instituciones solidarias como Fundación Don Bosco. Damos 200 platos de lunes a viernes, quiere decir 1000 platos a la semana para nuestra gente, y puedo decir que gracias a este movimiento y a este ser partner con Fundación Don Bosco nos ayuda a nosotros para poder sostener nuestro comedor parroquial. La Fundación Don Bosco es una organización social sin fines de lucro, creada por la Congregación Salesiana para ayudar a los más necesitados. El 9 de mayo cumplió 20 años. Son los salesianos de Don Bosco que tienen las obras y nosotros somos su brazo social, que los ayuda a captar los recursos para que esto sea sostenible en el tiempo, ¿no? Entre las principales obras que sostiene Fundación Don Bosco están las Casas Don Bosco, que son hogares para adolescentes y jóvenes que no pueden acceder a la educación. Son chicos que están en condiciones de total vulnerabilidad por varias razones. Los ayudamos a que terminen su formación básica. Luego se titulan, se gradúan y los acompañamos hasta que se inserten en el mercado laboral, ¿no? A unos metros de las oficinas de la Fundación, los estudiantes del Centro de Educación Técnico-Productiva y Politécnico Salesiano llevan en procesión a María Auxiliadora, cuya fiesta es el 24 de mayo. Fundación Don Bosco también colabora con este centro. En estos días estamos aprendiendo lo que es la teoría y partes del motor y del carro. Estaba en el rubro ahí trabajando también aprendiendo, pero no había aprendido la parte teórica y por eso es que me metí en el CEPRO y fue una buena elección. La Fundación Don Bosco sirve a más de 27.000 personas al año en 165 obras salesianas y otras fuera de la congregación. Instituciones religiosas, ONGs y otras fundaciones con poblaciones vulnerables también reciben ayuda de Fundación Don Bosco en el Perú. Desde la pandemia, nosotros también ayudamos a obras sociales como las ollas comunes, ¿no? Actualmente estamos apoyando 79 ollas comunes desde el 2020, ¿no? La Fundación recibe financiamiento de la cooperación internacional con proyectos que presentan a diversas entidades y con donaciones de personas y empresas a nivel nacional. En medio de la novena a María Auxiliadora, a la Fundación Don Bosco le tocó animar el rezo en las oficinas centrales de la Congregación Salesiana. El superior de los salesianos en Perú, padre Juan Pablo Alcas, reflexionó sobre el regalo de Jesús. Además de la protección de Dios, que está para todos, nos deja a alguien que intercede por nosotros cada día. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Al final de su vida, recordando sus obras, Don Bosco dijo que María Auxiliadora lo había hecho todo. Hoy los salesianos y Fundación Don Bosco siguen poniendo su confianza en la Virgen
para llevar auxilio y esperanza a quienes más lo necesitan. En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias. Y el director Mel Gibson presentó la primera imagen de la película La Resurrección de Cristo, la esperada continuación de La Pasión de Cristo, reporta Así Prensa. La nueva imagen, difundida por la cuenta oficial de la película, muestra a Jesús caminando entre sus discípulos en un paisaje montañoso, en lo que parece ser una de las escenas posteriores a la resurrección. El rodaje ya concluyó en distintas ciudades de Italia, tras más de 130 días de filmación. La primera parte se estrenará el 6 de mayo de 2027 y la segunda el 25 de mayo de 2028. Nos despedimos con el adelanto del documental sobre el Templo de la Sagrada Familia, producido por EWTN a pocos días de la visita del Papa León a España. Así es, Eddie, este lunes 25 de mayo habrá un cambio en nuestra programación. Nuestro noticiero cede su espacio para la emisión especial de la Sagrada Familia, la obra que une el cielo y la tierra. Hasta pronto. La Sagrada Familia no es solo una de las basílicas más emblemáticas del mundo, es también una obra que sigue creciendo, guiada por una intuición de Gaudí, que su arquitectura eleve la mirada del hombre al cielo. Barcelona alza la mirada para la visita del Papa León XIV. Esta es una gran cualidad de la Sagrada Familia, que conmueve. Durante el centenario de la muerte de Gaudí, el Papa inaugurará la Torre de Jesucristo, el punto más alto de la Basílica de la Sagrada Familia. Creo que es un momento bonito para la ciudad porque, quieras o no, el skyline de Barcelona ha cambiado para siempre. EWTN viajó a Barcelona para descubrir el legado del arquitecto de una de las obras más emblemáticas del mundo. Descubrimos cómo se vive la fe en una ciudad tan cosmopolita. En este tiempo donde en esta Europa occidental es difícil, ¿no? Toda esta vida de fe y pastoral, aquí no para de crecer. Sagrada Familia, la obra que une el cielo y la tierra. Un especial de EWTN. Lunes 25 de mayo a las 8 p.m. hora del este en EWTN.